Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos a las redes sociales que nos van a ver en esta transmisión. Estamos transmitiendo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana. Iniciamos una serie que se titula Jesús, el pan de vida, y con el subtítulo La alimentación de los 5,000. Esta es la primera parte y vamos a leer del capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 1 al 15. Dice así: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5,000 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse a él al monte él solo. Muy bien. Jesús, el pan de vida, y empezamos con la alimentación de los 5,000. Vemos en este pasaje que la gente empezaba a seguir a Jesús, no por lo que él era, ni porque él hablaba, sino vemos aquí y hemos leído que la gente seguía a Jesús por conveniencia. Empezaban a ver que Jesús empezaba a hacer milagros y señales, y cuando la multitud se le acercaba, eran porque nada más querían que les hiciera el milagro, que les solucionara el problema. Tenían un enfermo paralítico, un ciego, un endemoniado, un lunático, un cojo, y hemos leído en los evangelios que la gente traía, claro, y Jesús lo hacía, porque era una de las señales que se había profetizado en Isaías 61, lo estudiamos el miércoles, de que el Mesías tendría que venir con señales. Venía ¿a qué cosa? A dar libertad a los quebrantados, a los oprimidos, a los abatidos, a los enlutados, a los cojos, a los ciegos. Y esa era la señal
del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús entra, tenía que hacer esas señales para que la gente viera y creyera en él, no tanto por las señales, sino por el mensaje que él traía. Porque Jesús, sabiendo que la gente, aún viendo señales y milagros, no se iban a convertir a él. Porque sabía él mismo de que no podían convertirse por milagros. Atiendan, por favor. Entonces vemos de que aún sabiendo Jesús de que le seguían, no tanto por el mensaje que él traía, le empezaban a seguir por conveniencia. Y vemos aquí que la gente, había mucha escasez en este tiempo, mucha escasez, había hambre en el tiempo que estaba Jesús. Y vemos en el versículo 2, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces él viendo, la gente viendo de que si hacía señales con los enfermos, sanaba, curaba, daba vista, etcétera, etcétera, ellos pensaban que el Mesías que esperado, el Mesías ya profetizado en el Antiguo Testamento, venía como un Mesías libertador. Y no esperaban que él era a liberarlos. Pero no de esa manera en que ellos pensaban, sino que Cristo venía a dar una libertad espiritual, porque ¿qué es lo que estaban esperando? Israel esperaba que los libertara del yugo romano. Ellos estaban esperando de que el pueblo de Israel, la nación de Israel, estaba bajo las botas del imperio romano, saqueaban, violaban a sus mujeres, les robaban, le quitaban sus cosechas, abusaban de ellos, y los israelitas ya estaban hartos, cansados, que el imperio romano lo tuviera bajo sus botas. ¿Y por qué Dios permitía todo eso? ¿Por qué llegaron al punto de que Dios, habiendo escogido a ese pueblo, permitiera de que el imperio romano lo tuviera bajo el yugo? Porque era una maldición por la desobediencia que ellos venían acarreando desde el Antiguo Testamento. Hemos leído cuáles eran las causas de que Dios tenía que castigar, tanto de que por la desobediencia y no confiaban en él, se fueron cautivos a Babilonia, porque no dejaban reposar el año sabático, no dejaban reposar la tierra, etcétera, etcétera. Se iban tras los ídolos, la apostasía, y no confiaban en Dios. Tanto que Dios llegó el momento y fue hasta Malaquías, el último libro que se escribió, y de ahí, de acuerdo a la historia, 400 años no habló Jehová, no le habló a su pueblo. Y porque ya no había palabra, porque Dios ya había hablado tantas veces, dice Hebreos 1, que Dios habiendo hablado tantas veces por los profetas, en estos tiempos nos habla por medio del Hijo. Muy bien, al ver Dios el endurecimiento del pueblo de Israel y ve que no iban a entender, se escribe el libro de Malaquías y los deja. Yo ya no tengo que ver con ustedes, no les voy a hablar durante mucho tiempo. Dios traía ya al Mesías y por eso envía a Juan el Bautista. Ustedes saben la historia, para preparar el camino. Muy bien. Cuando entra Jesús, como la nación de Israel sabía que venía el Mesías, ellos en su mente pensaban que cuando ven a Jesús viendo las señales, milagros, dirá, si este que hace señales y milagros, ¿cuánto más no va a tener el poder de darnos de comer toda la vida?
O sea, se esperaban ellos que venía un Mesías que iba a ser de puro amor, claro, Él es amor, pero que ya se iba a acabar el problema de la escasez, no iban a tener que preocuparse. Es más, pensaron ellos que había llegado ya el reino milenial, como nosotros lo estamos esperando. En el sentido de que ellos pensaban que ya se acabaría el yugo que estaba bajo los romanos y dirá, ya vino el Mesías, se acabó el sufrimiento, se acabó la opresión de los romanos, ya no vamos a tener que trabajar porque ya vino el que nos va a mantener toda la vida. Y ellos no habían agarrado la onda que primero Jesús tenía que venir a la cruz y después la gloria. O sea, Jesús, por eso vimos en el último versículo que se tuvo que retirar porque ya lo querían tomar para hacerle rey. Dirá, no, pues si ya vimos los milagros que hace, vamos a seguirle, porque si hace los milagros, pues nos va a tener el poder también de aparecer comida y que nunca más tengamos que trabajar, entonces vamos a seguirle. Y hemos visto que durante todos los evangelios, cuando Jesús hablaba y les exhortaba y les reprendía, no les gustaba. Más los fariseos, los religiosos. Mire, vamos a ir desarrollando por versículos este pasaje que acabamos de leer. Le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacía sobre los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua. Mire, aquí estamos encontrando la base para que lo que yo le he enseñado. Estaba la fiesta de la Pascua. ¿Cuál era la celebración de la fiesta de la Pascua? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué se celebraba la fiesta de la Pascua? Lo hemos estudiado los miércoles. ¿Y era qué cosa? Para recordar la salida de Egipto. La noche en que Jehová los sacó de Egipto porque estaban, ¿qué cosa? Esclavos. Así como en el tiempo de Jesús, la nación de Israel estaban esclavos bajo el imperio romano, ellos al venir la fiesta de la Pascua, cada Pascua que pasaba, se acordaban de que en una de esas iba a aparecer el Mesías, que los iba a venir a libertar de la esclavitud que estaban bajo el imperio romano. Ellos sabían muy bien, si Jehová los sacó de la esclavitud de Egipto, de manos del faraón, entonces en cuanto aparezca el Mesías, nos va a sacar también de la esclavitud del imperio romano. Y por eso, qué casualidad que cuando estaba la fiesta de la Pascua, dicen que ahí es donde ven a Jesús hacer los milagros, se acuerdan que estaban celebrando la fiesta de la Pascua y dirán, yo creo que es el libertador. Si Jehová lo sacó de Egipto a nuestros padres, entonces nos va a sacar. Y como es la fiesta de la Pascua, puede ser en esta fecha, en estos días, dirán. Pero se equivocaban porque no era la forma en que ellos pensaban de los que los iba a libertar. Era en la manera espiritual que los iba a dejar libres. Y Jesús, ¿se acuerdan que lo dijo? Que vosotros son esclavos ¿de qué cosa? Del pecado. ¿Por qué Israel tenía que sufrir las consecuencias de su pecado? ¿Por qué la gente sufre las consecuencias de su pecado? Miren, si así como estaban en maldición por la desobediencia, aún así estaban endurecidos, más que habían pasado 400 años que Jehová ya no hablaba, hubo un endurecimiento aún más porque no hubo palabra.
No hubo quien los redarguyera. Y Dios estaba cansado, porque Dios se cansa cuando le habla a alguien 1, 2, 3 veces y Dios no habla 4 veces, 3 veces máximo. Dirá, yo ya no me meto contigo. ¿No quieres entender? Te he hablado de muchas maneras, en la pantalla, en la prédica, etcétera, etcétera. ¿No quieres entender? No hay problema, no me meto contigo. Y eso hace que cuando no somos humildes y no sentimos la necesidad de Dios en nuestra vida, empieza a endurecerse en nuestro corazón, empezamos a ser insensibles. Quiere decir que ya no sentimos nada, ya no sentimos temor por Dios, ya no hay ese fuego en mí, empiezo a perder mi primer amor y hasta que lo pierdo. Y así le pasó al pueblo de Israel. Y por eso Dios permitía que ellos fueran oprimidos. Porque Dios con su poder, antes de mandar al Mesías, no era necesario. Él decía la palabra y los podía fulminar a los romanos. ¿Y por qué Dios permitía entonces? Porque la promesa ya estaba. Y Dios tenía que bajar en carne propia para que ellos abrieran los ojos. Pero qué cosa, cuando llega la fiesta de la Pascua, ellos se acordaban de la Pascua cuando salieron de Egipto. Dirá, bueno, así como sacaron a nuestros padres de Egipto, que estaban esclavizados, pues ahorita se celebra la Pascua, entonces tiene que aparecer el Mesías. Y parece que ya lo estamos viendo. Con las señales que está haciendo, creo que es Él. Entonces vamos a seguirle, porque por fin se acabó nuestros problemas. Por fin ya no vamos a tener que trabajar. Y cuando ven el milagro de la alimentación de los 5,000, dijeron, de aquí somos, ahí está. Eso pensaban. Y parece que es lo mismo que sucede hoy en día. Mucha gente sigue a Jesús por motivos equivocados y no por lo que Dios quisiera. Cuando estamos en problemas, mucha gente viene. Se convierten al Señor, empiezan con su primer amor, etcétera, etcétera, pero nada más le soluciona el problema. Hay veces que hasta lo sana y se olvidan de Dios. En el tiempo de la pandemia, cuando estaba el pico, mucha gente recibió a Cristo por la tele, por la predicación, por las transmisiones. Sentían morirse, que ya no podían respirar, que se les acababa el aire, que no sabían qué. Y no sabían esas personas que Dios les dio una segunda oportunidad, de que si no murieron, fue por la misericordia de Dios y que por muchas iglesias y muchos cristianos estaban intercediendo. La gente no lo sabe, que orábamos para que Dios tuviera misericordia de esas personas. Y fuimos testigos todavía que estaban al borde de la muerte y Dios, por amor a nosotros, detuvo el juicio. Y aceptaron a Cristo. Pero nada más sanaron. ¿Y dónde está? No vemos a ninguno de ellos acá. Tal vez sí, en otras iglesias, no digamos que no, ha de haber 1 o 2 que regresaron. ¿Se acuerdan cuando Jesús sana a los 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron? 1 nada más. ¿Y los demás qué? Malagradecidos. Y así pasó. Y es ahí donde vemos de que tenemos que tener cuidado con qué motivo estamos siguiendo a Jesús. Porque si tú estás esperando hasta que Él te solucione el problema, hasta que te dé el trabajo que tú quieras, te dé lo que tú quieres, pero con un motivo equivocado, y no le buscas con un corazón sincero porque le amas y quieres que Él dirija tu vida, quieres que sea el Señor de tu vida, mira, te puedes llevar un chasco. Porque solamente Dios conoce nuestro corazón y sabe con qué motivo estás acá. Estamos acá. Vemos que estaba cerca de la Pascua.
Versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coma? Miren, ¿cómo es posible que el Señor Jesús haga una pregunta a Felipe? ¿Quién era el jefe? ¿Quién era el líder del grupo? Jesús. Entonces, vemos acá, es ilógico que él haga una pregunta a uno de sus discípulos. ¿No se supone que él es la cabeza y el líder? Entonces, ¿por qué hace esa pregunta Jesús a Felipe? ¿De dónde compraremos pan para alimentar toda esta multitud? Versículo 6 dice, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Miren, aquí sabemos que el Señor dice que él mismo ya sabía qué hacer. Sabían que los discípulos no iban a tener el poder, la forma de solucionar el problema en ese momento, que la gente tenía necesidad de comer, estaban hambrientos y nadie podía hacer más que solamente él. Pero dice que lo hizo para probarle. Le pregunta a Felipe y por lógica lo escuchan los demás, para ver si carburaban un poquito y le decían, Señor, es que estamos contigo. Tú eres el maestro, tú eres el Mesías. Por lo tanto, tú sabrás qué hacer. Tú tienes el poder. Si así como estuviste sanando a todos los enfermos, porque fue un día muy pesado ese día, 5,000 personas reunidas, imagínense esa multitud, 5,000 personas, y que muchas de ellas, pónganle la mitad, llevaron a sus enfermos. O sea que Jesús estuvo trabajando todo el día. Ya estaba agotado, porque era hombre en su parte humana, se cansaba también. Y por eso vemos en otros pasajes que él se tenía que dormir, se tenía que recostar. Y hasta decía que en una piedra era su almohada. Jesús estaba probando la fe en ese momento de los discípulos. Y estaba esperando a ver qué piensan de mí. A ver si ellos creen que tengo el poder, así como lo tuve para hacer las sanidades. Yo quiero que piensen y analicen un poquito que también tengo el poder para resolver este problema. ¿Por qué? Tenemos que entender de que aquí, cuando estudiamos estos y analizamos, tenemos que tener la certeza y seguridad de que Jesús tiene la solución para todos nuestros problemas. Que en ningún momento tenemos que dudar. Número 1, Él tiene el control cuando nos enfermamos. Cuando tu familiar está enfermo. Cuando tu familiar está en el hospital. Cuando tu hijo se agrava. Y Él está esperando cómo vamos a reaccionar en el momento. Ahorita lo vamos a ver. Y también tenemos que estar seguros. Si nosotros fuéramos Felipe, y Él sabe y tiene el control en tu vida y en mi vida, para que nunca nos haga falta el pan de cada día, entonces deberíamos estar confiados, totalmente tranquilos, sin llegar a pensar un día y decir, ¿qué comeremos mañana? Ahí nos quiere llevar, en esa posición donde nosotros estemos totalmente seguros de que no me va a hacer falta el trabajo, no me va a hacer falta el dinero lo suficiente. Tal vez no estamos preparados para recibir una suma alta de dinero. Por eso a veces Dios no nos da dinero a la primera que nos convertimos. Muchos piensan que al convertirse a Cristo se acabaron los problemas.
Y en parte sí. Y en parte no. Porque Él nunca nos dijo, no estamos preparados para recibir. Nunca más van a sufrir. Los haré descansar. Pero nunca nos dijo, nunca más van a sufrir y nunca más les hará falta nada. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. En el mundo tendrás aflicción. Miren qué dijo Jesús, tendrán aflicción. Amén. Tendrán aflicción. Pero, ¿saben qué? Yo he vencido al mundo. Y si así como yo he vencido al mundo, ¿sí? Porque el mundo, ¿qué cosa? Se le vino en contra. ¿Ustedes creen que todo el mundo lo recibió? Bueno, el mundo hablando en ese tiempo de los que estaban en Jerusalén y en las ciudades que él iba. El mundo se le vino en contra a Jesús. Eran muy poquitos los que estaban con él. Pero todos los demás, por eso dijo él, yo he vencido al mundo. Jamás dijo, el mundo me hace los mandados. No, yo he vencido el mundo. Por lo tanto, si yo he vencido el mundo, ustedes también van a poder vencer al mundo. Pero jamás nos prometió que se iban a acabar los problemas. Sino que con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, es el que nos sustenta, es el que nos da las fuerzas. Que cuando nos enfermamos, ¿cuántos de nosotros a veces nos enfermamos y quisiéramos que Jesús nos sanara, pero ya al instante? Y a veces cuando Él le place lo hace, lo hemos visto. ¿Y qué es lo que pasa? De que Jesús a veces no actúa, y no es que porque ya no haya milagros, como dicen algunas iglesias, como los testigos de Jehová, es una secta que dice que ya no existen los milagros hoy en día. Que Jesús los hizo hace 2000 años, pero hoy ya no hay milagros. Y así están deserrados. Muy bien. Entonces vemos que aquí que Jesús hace la pregunta para sondearlos y a ver qué iban a contestar. A ver si les alumbraba el coco y decían, la respuesta ¿qué hubiera sido la respuesta de Felipe? Lógica, Señor, ¿ya sanaste? Entonces tienes el poder para alimentarlos. Pero Jesús quería saber, a ver hasta dónde estaba su fe de ellos. 7, dice, Felipe le respondió, 200 denarios, vamos a ponerle 200 pesos al tiempo de hoy. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Imagínate, 200 pesos, vamos a traducirlo al tiempo de hoy. Con 200 pesos no compras 5,000 panes. Eso es lo que estaba queriendo decir, porque aquí se estaba mencionando alimento, pan, que era el alimento más económico. Un bolillo, una telera en aquel tiempo de sal, ese era el alimento básico para aquellas personas en ese tiempo. Entonces Felipe, en su condición humana, él no iba más allá, no tenía una idea, sino que recurrió a lo material nada más, se quedó en lo material. Por eso dice, es que 200 denarios no van a alcanzar. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? En otras palabras, Señor, mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Aún así, que compráramos estos 5 panes y 2 peces con los 200 denarios que tenemos en efectivo, porque cuando dice Felipe que 200 denarios era lo que había en la bolsa de las ofrendas de que los discípulos tenían. Andaban los discípulos con el Señor, había gente que tenía dinero,
había gente agradecida, había gente que simpatizaba con el Señor, y sabemos que el Señor Jesús recibía ofrendas voluntarias de las personas que podían y que tenían. Por eso es que, ¿de dónde salió entonces esta bolsa de 200 denarios? Porque uno de ellos, y aquí no se menciona Judas, vemos que Judas era el tesorero. Que Judas era el que llevaba el alfolí, la bolsa de las ofrendas. Y ustedes saben bien que dicen los evangelios que sustraía, era tranza, robaba. Venían la gente que tenía, maestro, le traemos una ofrenda, aquí tengo 20 denarios, aquí tenemos 50 denarios, Señor, para que les sirva, porque ustedes veo que andan trabajando, andan predicando el evangelio, andan haciendo la obra, entonces ustedes son hombres y comen. Ustedes tienen necesidades físicas, tienen que comprar alimentos. Y miren, ¿por qué Jesús no rechazaba las ofrendas? Porque se supone que si él tenía el poder para hacer todo, le hubiera dicho, no, gracias, Señorito, llévele sus ofrendas, ya estoy, para eso estoy aquí, lleve sus ofrendas y no se preocupen, yo para eso estoy. ¿No vemos eso? Tenía que enseñar a la gente, número uno, a lo mejor los que daban, ya simpatizaban con él, otros que daban, eran de buen corazón, porque Jesús tenía que enseñar que sus discípulos aprendieran la lección. Todas las personas tienen que ser agradecidas con Dios. Y esas personas que le traían ofrenda al Señor, sabían que se necesitaba dinero para que la obra que el Señor Jesús andaba haciendo, la evangelización y sanidades, se necesitaba dinero para comprar comida. Muy bien. Entonces, era todo lo que había de ofrendas, 200 denarios. ¿Ven al muchacho que tenía estos 5 panes? Y versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, hagan recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Qué entendemos cuando dice, hagan recostar a la gente? Miren, 5,000 personas queriéndose acercar a Jesús, hablar con Él, que le sanara a su enfermo, que le solucionara su problema. Imagínense, lo querían agarrar a Jesús como que aquel líder, acudir a Él y que en 5 minutos le solucionara su problema. Porque no era solo de enfermedades y de sanidades el problema. Era enfermos, hambre, problemas morales y de todo. Y obviamente que quería la gente aprovechar el momento oportuno para acercarse y que Jesús le solucionara en 5 minutos el problema. Por eso Jesús, al ver amontonada la gente desesperada, hambrienta, hagan recostarlos. O sea, ¿saben qué? Tranquilícelos. Se tienen que tranquilizar para que yo pueda darles lo que me pide. Tienen que, como dicen, reposar, sereno, moreno, tranquilizarnos cuando estemos en el momento de un problema, no desesperarnos. Acordémonos de esto que estamos viendo hoy para que nos sirva más adelante, de que cuando vengan los problemas, como humanos va a pasar por tu mente, no voy a poder, voy a estar limitado, no sé qué hacer. Pero cuando confiamos totalmente en Él, y eso es lo que quería Jesús demostrar en este pasaje, que hacer recostar a la gente, que se tranquilizaran, que no te desesperes en tu vida. La situación que estás pasando ahorita, si sigues así de afligido o de afligida, mira, a Dios no le agrada, porque tú conoces a tu Dios, tú sabes el poder que Él tiene.
Y por eso es que les decía, recuéstense, recuesten a la gente, que se apacigüen, que se calmen. Que se calmen. Y ya calmados nosotros, Señor, yo no tengo la solución del problema de mi hijo, de mi esposa, de mi esposo. Esta situación, estas deudas. No tengo lo suficiente para comer. Pero ¿sabes qué? Tú eres Dios. Yo no puedo hacer nada. ¿De qué me sirve que yo esté afligiendo y no voy a poder solucionar nada? No lo voy a poder hacer porque no soy Dios. Tú eres Dios y tú eres mi pastor. Y nada me faltará. Y ahí nos quiere llevar Dios, que nunca nos olvidemos el poder que tiene para solucionar nuestros problemas. Ahora, muy bien, ¿por qué a veces no lo hacen a la maruchan? Rápido. Porque nuestra fe tiene que ser probada. Acuérdense, el libro de Santiago y las cartas de Pedro, nuestra fe más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Para que pasando la prueba, el resultado de que pasamos la prueba, dice Pedro, sea en alabanza, en darle gloria a Dios. Porque, miren, ¿qué pasaría que cuando nosotros tenemos un problema? Cualquier problema, ya sea económico, moral, de salud, etcétera, etcétera. Y que a nosotros a orar así, a los 5 minutos, se solucionó el problema. ¿Haríamos lo que estaba haciendo estas personas? ¿Ya empezaríamos a seguirlo a Jesús? Con un motivo equivocado. Miren, para que puedan entender todo lo que estoy empezando con esta introducción, teníamos que terminar el capítulo 6 para que podamos armar el rompecabezas y entender mejor lo que yo estoy diciendo. Tal vez no lo terminemos hoy, próximo domingo, pero es ahí donde Dios quiere que tengamos paciencia. Él conoce nuestro corazón. Ahora, muy bien. Sí es cierto de que hoy en día Dios soluciona a veces los problemas muy rápidos. Y no podemos decir mentira o poder estar confundidos o sacar descontexto de la palabra, porque hemos sido testigos. ¿Cuántos de nosotros no les hemos pedido que nos salgara de una enfermedad? Yo por lo menos le dije que sanara mi ojo de esta catarata. Y me levantaba a orar en la madrugada, me hincaba en el suelo, rogándole, orándole a Dios, y no lo hizo. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado lo mismo? Pero cuando llegamos a ese momento de que nos cansamos y dejamos de creerle, es ahí donde Satanás abre una puerta. Ve una puerta abiertita y es ahí donde viene a tu mente. Y empieza a trabajar muy sutilmente, mandando dardos. Empieza a mandar dardos. Ahí está tu Dios. ¿Para qué sigues creyendo en Él? ¿Para qué te sigues congregando? No te responde. Y llega hasta el punto, y no sé si les ha pasado, a mí me pasó una vez, que me dijo lo mismo que le dijo al Señor Jesús. Póstrate ante mí y te daré todos los reinos. Mejor sírveme a mí y yo se te voy a cumplir rapidito. Pero como tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la certeza de que sabemos de quién me está hablando a través de sus pensamientos. ¿Quién es el que está mandando los dardos? Y en ese momento, no. Y recordamos lo que dijo Jesús. Te reprendo, Satanás, porque solo a tu Dios deberás adorar. Solo a mi Dios debo adorar. Y aunque ahorita haya mucha nube y no se disipe la nube, no veo claro, la nube está espesa, no me deja ver.
más allá, yo tengo que esperar en Jehová. Tengo que esperar, no desanimarme, porque si me desanimo, es ahí donde el enemigo gana terreno. Para empezarnos a deprimir y ver que hacernos creer que no vale la pena seguir a Jesús. Que estás perdiendo el tiempo nada más venir aquí. Que tu vida no avanza. No tiene caso. Pero los que tenemos en verdad el Espíritu morando de Dios, dijo Jesús, nadie los arrebatará de mi mano. Nadie. Vemos que Jesús tenía que tranquilizar a las personas, porque en ese alboroto, imagínense ese alboroto, cuando él dice que ahí en el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces, cuanto quería. Es un milagro grandísimo el que hizo el Señor. 5 panes y 2 peces. Imagínense que cuando estaba la canasta, esto lo hemos visto en las películas, que se empezaba a acercar la gente y a sacar, y a sacar, y a sacar. ¿Y cómo es posible que de esa canasta estaba brotando tanto pan y tanto pez? Y la gente, al ver eso, obviamente, lo que ellos querían ver milagros. Y lo estaban viendo. Cuando ellos empezaron a sacar y a sacar y a sacar, miren, ahí es donde estas personas que fueron alimentadas dijeron esto: este es el Mesías. Ya vimos las señales, y así como tiene el poder de sanar, tiene el mismo poder para estarnos alimentando todos los días. Entonces ya no tenemos que trabajar y vamos a seguirle. Y vamos a ver más abajo que le volvieron a seguir. Nada más Jesús se movía y ellos le seguían. Allá va el maestro, del otro lado del mar. Vamos para allá porque ya vimos que nos va a alimentar otra vez y así donde Él ande andaremos nosotros y ya se acabó nuestro sufrir. Aquí llegó el Mesías y aquí vamos a comer de gratis todos los días. Por eso les digo, pensaban que ya era el reino milenial. Porque solamente hasta cuando estemos ahí ya no tendremos que trabajar. Ya no tendremos hambre ni necesidad de trabajar. ¿Por qué trabajamos? Porque tenemos la necesidad de ganar dinero para poder comer. Y Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo. El que no trabaja, que no coma. O sea, no era el tiempo todavía. Jesús venía a dar libertad espiritualmente, porque físicamente estaban oprimidos bajo el Imperio Romano. Pero para que Jesús pudiera quitar la opresión del Imperio Romano, no iba a ser con sus propias fuerzas de ellos. Porque ellos lo que tenían ya pensado era hacer rey a Jesús para que Jesús también agarrara su espada y a pelear contra los romanos, literalmente y físicamente. Ellos querían poner como comandante jefe al Señor Jesús, a hacerle guerra físicamente, a matar y a destruir a todo el Imperio Romano. Porque este tiene el poder. Imagínense, así como hizo aparecer 5,000 peces y panes, nos va a dar un armamento, nos va a armar, nos va a equipar para que podamos derrotar al enemigo. Ellos querían el libertador físico. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús para que los pudiera libertar? Jesús traía otro mensaje muy diferente, de que Jesús mismo sabía que esa opresión, esa persecución por parte del Imperio Romano no era
de las personas. No era de cada romano. Venía de Satanás. ¿Por qué decimos esto? Porque hemos visto en la Biblia que cada imperio sobre las historias eran dominados por un principado. El imperio de los persas, ¿se acuerdan? En Daniel capítulo 10, que Daniel tuvo que orar y pedir ayuda. Daniel orando, viene el mensaje de Gabriel. Gabriel se interpone un principado y empieza a guerrear con ese principado, tanto que Gabriel mandó a pedir ayuda a Miguel. ¿Ok? Y si ustedes leen para recordar que en ese tiempo y hasta hoy en día, el imperio persa, todos los imperios, nada más comencemos Babilonia, Persa, Grecia, Roma y el último que falta, el imperio del anticristo, es un principado que los domina. Entonces, el que estaba de comandante en jefe sobre el imperio romano era un principado que manipulaba la mente de todos los soldados, de todos los romanos. Y es lo mismo que dice en el Nuevo Testamento, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esa lucha que tú tienes con esa persona que te trae de su encargo, no es ella. Porque por lógica, al no ser cristiano, no estás peleando contra su persona física. Es un demonio que está operando en ella, en su mente. Tal vez no esté posesionada, pero sí opera un demonio, como el que operaba en nosotros antes de ser cristianos. Y es por eso de que cuando entendemos esto, que no es contra lucha, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Carne y sangre representa la persona en sí, sino que entre huestes espirituales de maldad. O sea que hay un demonio. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. No era contra los romanos en sí que estaban peleando, sino que era un principado que operaba en el imperio romano, que los manipulaba para que Israel fuera oprimido. Y Dios lo permitía por el endurecimiento de su corazón, que 400 años sin palabra estaban más endurecidos que antes de que hablara por última vez a través del profeta Malaquías. Y esto fue la consecuencia de ¿qué cosa? De la desobediencia. Dios permite que suceden las cosas que nos pasan a veces por la desobediencia. ¿Hasta cuándo vamos a entenderlo? Es que Dios nos ama tanto y lo único que pide es obedecer en todas las áreas y ámbitos de tu vida espiritual. Tienes que entender que hay una disciplina. En la palabra, cuando digo disciplina, estamos hablando no de corregir. Disciplina, ser ordenados. Dios está interesado en nuestra vida propia, en nuestra vida secular, que seamos disciplinados. Porque tenemos que dar el ejemplo, ser ejemplo ante todos, para que los que estén allá afuera vean a Jesús en ti. Jesús se vea reflejado a través de ti. Que des buen ejemplo. Para que los que te vean no digan, y ese es cristiano. Y mira que se dice ser cristiana. Cada vez que damos mal testimonio, alejamos un alma del Señor. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que aprendamos a obedecer. Pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuántos de aquí, los que estamos, hemos aprendido a obedecer? Llegamos a pensar que cuando agarramos una rutina, ya es normal. Ya, o sea, no pasa por nuestra mente que te tienes que ver en un espejo
Como dice Santiago, que aquel que se acerca al espejo y se ve las cheles, las lagañas por acá, y se ve y no hace nada. Se da la vuelta y se va. En cambio, otra, muy diferente, se ve en el espejo, agarra agua y se empieza a lavar y se lava la cara. Porque no quiere ser siendo el mismo que vio en el espejo. Y en esa condición están muchos. Parece de que se les dice cómo está su condición. Miren, ahorita aquí es un espejo. Mírense. La palabra de Dios es un espejo. ¿En qué condición estás? Ahorita te estás viendo. Algunos se ven que tienen cheles y lagañas y etcétera, etcétera. Pero a ver si saliendo de acá se van a ir a correr y a lavarse la cara para ya no seguir así. Muchos les está pasando el espejo Dios, salen de aquí y no se van a lavar la cara. En un sentido espiritual, de que hoy no vas a hacer algo por cambiar. Porque ya te acostumbraste, que piensas que la vida cristiana es así como la estás llevando. Y te vas a llevar un chasco el día que el Señor venga. El viernes habló tremendamente Dios en su palabra. Muy claro. ¿Por cuánto has perdido tu primer amor? Ahí les pasó el espejo. ¿Vas a seguir así? Dijo la palabra de Dios, hoy mismo tienes que empezar a hacer algo. Hoy que llegues en tu casa. Porque si sigues así, te vas a endurecer. Por eso la palabra tiene dos efectos. O redarguye o endurece. No hay más. O te enderezas o te haces peor. La cosa está. No quieres creer, haces caso omiso, tú dices la misma cantaleta todos los domingos, ya estoy harto. Sigue así. Porque muchos piensan eso, otra vez lo mismo. ¿Qué no ven? ¿No han leído en los profetas cómo hablaba Dios? Por eso les dejé de tarea, escuchen el libro de Jeremías en audio. En audio, porque en audio es otra cosa. Si tú tienes el Espíritu de Dios, cuando escuches Jeremías en audio, vas a ver que ahí en tu casa donde estés, como que vas a escuchar la voz de Dios que a ti te está hablando. Y vas a ver cómo habla Dios. Y no se anda con medias tintas. Pero cuando llegamos a este punto de decir, nada más nos demos cuenta, lo que estamos estudiando los miércoles, ¿qué es lo que enfatizaba Dios en todo el libro de Levítico? Los puntos más relevantes que Dios estaba duro y duro y duro y duro. Los ídolos, el día de reposo. Era una de las dos situaciones que desde que comenzó Éxodo hasta Números, hasta Deuteronomio, Dios estuvo dale y dale. Ustedes no se preguntarán, ya nos cansó con la misma cantaleta Jehová. Cada determinado tiempo nos tiene que recordar los ídolos. Cada determinado tiempo nos tiene que recordar que no nos olvidemos del sábado. Imaginen 40 años, Dios les estuvo duro y duro y duro y duro con lo mismo. Los ídolos, el reposo, los ídolos, el reposo. 40 años. Y tú que llevas 2, 3 años, 4 años, ¿te aburren? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios no cambió el tema? ¿Por qué no los dejó en paz? Muy sencillo, porque si hubieran obedecido al buen entendedor, pocas palabras, no hubiera tenido la necesidad Dios de estar duro y duro con lo mismo. Es por eso que el pastor que conoce a sus ovejas, él tiene el discernimiento
¿Qué es lo que necesita el pueblo? Porque muchos quieren alimento a su gusto. Aquí no es un restaurante. Allá vas y pides lo que tú quieras, a tu gusto. Y ahí está la carta. Aquí en la iglesia, lo que quiere Dios. Y cuando ve a Dios que empezamos a entender y a cambiar, Dios mismo va a empezar a dar otras enseñanzas, etcétera, etcétera, porque veo que en esta área parece que ya surtió efecto. Vamos a dejarlos descansar un poco de tiempo por ahí, Luis, y vamos a empezar con otras cosas, porque hay mucho que aprender. No nos va a alcanzar la vida, el tiempo para estudiar toda la Biblia. No nos alcanzaría la vida. 100 años que logremos vivir, no nos alcanzaría. O sea, así es Dios. Por eso, durante 40 años estuvo con la misma cantaleta, porque no entendía. Y Dios quiere que entendamos. Y por eso a veces la palabra confronta. No nos gusta. ¿A quién le va a gustar que lo estén exhortando cada rato? ¿Ah? Nadie. Pero la palabra, así lo siento de repente que me está, no sé, causando una molestia. Pero así es Dios. Porque no entendemos, hermanos, no entendemos. Por eso, cuando una iglesia es joven y está comenzando, Dios tiene que estar puliendo, hablando. Y cuando ya ve el grupo que está siendo pulido por la palabra, entonces Dios empieza a hablar de otras maneras. Y es por eso que cuando un cristiano llega a la madurez y decir en ese momento, es cierto, cuánta razón tenía la palabra y yo no entendía y que yo quería a mi antojo. Pero cuando llegamos al punto de madurez y empezar a entender que Dios hablaba y hablaba porque nos quería hacer bien, mira, después que tú pases esta fase, vas a sentir y decir, gracias Señor, porque no podía ver, porque era inmaduro. Y es que aquí hay esto, hay personas cristianas, hermanos en Cristo, que maduran, pero así. Y nosotros somos testigos. Ustedes son testigos. Ustedes se dan cuenta quiénes han crecido. Y ustedes se dan cuenta quienes llevan mucho tiempo y siguen siendo niños. Por sus frutos los conocerás. Nos damos cuenta, ¿verdad? Muy bien. Entonces vemos aquí, para volver a nuestro pasaje, dice que el 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, esta palabra saciado fue que hasta que quedaron, pero repletos. O sea, saciado es que satisfacieron su necesidad, su hambre, ¿verdad? Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan nada. Mire, ¿cómo es Dios? Después de multiplicar el alimento, todavía sobró. O sea que aquí es donde vemos de que Dios siempre nos va a dar que esta panza, porque aquí estaba hablando de un alimento espiritual, más abajo vamos a ver que cambian las cosas. Por eso necesitamos terminar todo para que armemos el rompecabezas y usted pueda comprender todo el mensaje completo. Cuando vemos que entendemos que Dios es poderoso, o sea, vemos, díganme ustedes algo, cierto o no cierto, cuando hemos pasado escasez, todavía siempre queda algo de comida en la mesa.
Y no agarras esto, vas y lo poquito que te sobró, lo guardas en el refri, en trastes, lo tapas. Y al otro día, ¿qué? Hasta buffet hay. Porque sobró de esto. Y empezamos a sacar el queso, el frijol, un poquito de carne, etcétera, etcétera. Y hasta buffet se hace. Después, a mí me ha pasado que a veces sobra. Miren, Dios nos sacia, nos da de comer y todavía nos sobra. Es más, a veces te olvidas de que dejaste un traste con un poco de comida y se echa a perder. Pasó una semana, 10 días y cuando vienes a sacar ya tiene mojo. Un pedazo de bistec. Y cuando dije, lástima, ¿cómo no lo vi, lo comí? O se lo hubiera yo dado al perro por lo menos. No que lo tienes que ir a tirar a la basura porque al perro ya no se lo das así, porque se puede enfermar también. ¿Cierto o no es cierto? Conteste. Ahí vemos entonces de que, como dice acá, sobró comida todavía de lo que había hecho Dios. Para que no se pierda nada. Eso para que no se pierda nada quiere decir para que no se desperdicie. Jesús estaba diciendo, de lo que recogió, de lo que sobró, recojan los muchachos y guárdenlo, para que no se pierda nada, porque también Él estaba dando un ejemplo y estaba enseñando que no es bueno desperdiciar comida, como lo que acabo de mencionar, que a muchos se les echa a perder los trastes de comida ahí. Que es mejor que cuando veas algo así que no vas a comerlo, mejor dáselo a un perro, los de la calle, o no sé, o repártelo, llévaselo a alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús es el que da, el que pone los ejemplos. ¿Cómo quiere Él que caminemos? No, por eso Él viene, Él es nuestra guía, nuestro manal en su palabra, para que guiarnos en esta vida. Muy bien. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos. Imagínense, multiplican los peces y los panes y todavía 12 cestas. 12 cestas era algo así como de este tamaño. Como de esos botes donde echan la ropa sucia, de ese tamaño aproximadamente. De los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. O sea que todavía sobró una buena cantidad. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, aquí está lo que comencé diciendo. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero lo habían entendido mal. Ellos esperaban el profeta, desde Génesis 3:15, la primera profecía, etcétera, etcétera. Moisés había hablado de que se iba a levantar un hermano entre vosotros, etcétera, etcétera. Y por todo el Antiguo Testamento estaba escondido Jesús. Ahí venía Jesús escondido. Más en el libro de Levítico. Cuando ven eso, cuando ellos viendo la señal, este es el profeta que había de venir, pero habían entendido mal de que pensaban que ya los venía a libertar físicamente del Imperio Romano y que ahora se había acabado el sufrimiento. Es por eso de que, de acuerdo a las películas que hemos visto ilustradas de Jesús de Nazaret, vemos hay un personaje donde se le acerca a Jesús y lo empieza a convencer. ¿Se acuerdan ustedes? Y le empieza a decir, maestro, con ese poder que tú tienes, mira, tú sabes la presión que tenemos bajo Roma. Y si tú vienes con nosotros y agarras tu espada, vamos a acabarlos y a vencerlos. Y cuando Jesús escucha a uno de ellos esto, ¿qué le contesta a Jesús? Dice, amad a vuestros enemigos. Y uno de ellos, ¡fum!, se saca de onda y dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Nos estás pidiendo que amemos a los romanos cuando tú ves que ellos saquean y violan a nuestras mujeres? Amad a vuestros enemigos. No lo entendieron. De que más adelante, en el libro de Romanos, capítulo 12, está el mandamiento que Dios hace a través de las cartas de Pablo.
¿Se acuerdan? No paguéis mal por mal. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Cuando ve a este personaje, imagínense, solo faltó que le dijera, ¿estás loco, Jesús? ¿Qué te pasa? Oye, si estás viendo cómo nos tratan y todavía quieres que los amemos. Solo faltó que Jesús le dijera, es que, ¿sabes qué? Cálmate, yo te voy a enseñar la manera en que sí vas a poder hacerlo. Pero espérate que yo termine, tú sígueme. Sígueme, empieza a seguirme y vas a ir comprendiendo de qué manera van a poder terminar con ese problema. Porque ustedes no están peleando con los romanos, es con un principado. Solo faltó que les dijera, pero Jesús quería llevarlos a que ellos carburaran un poquito y pensaran. Y no lo entendieron. Es por eso de que Jesús, Él sabía muy bien a qué venía este mundo. Y lo primero que le esperaba era la cruz. Y después la gloria. Y eso quería enseñarnos a nosotros y les estaba enseñando a sus discípulos. Primero era la cruz de Él. Y cuando Él dice, tome su cruz y sígame, nos está diciendo a nosotros, miren, si quieren seguirme, sufran conmigo. O sea, que en este mundo tampoco vamos a estar todo el tiempo y toda la vida cristiana sufriendo, ¿verdad? Porque ya el que quiere sufrir es que por algo anda mal en su vida. O hay pecado, o hay enfriamiento, o etcétera, etcétera, pero no todo el tiempo. Puede ser que un cristiano esté sufriendo. Porque si un cristiano dice, no, es que todo el tiempo tengo pruebas. Oiga, espérame tantito, parece que ya le ganó a Job. ¿A Job? Hay personas que así piensan de que, ¿cuánto les preguntas? Ay, más o menos, hermanos, ahí la llevamos. Y nunca, a veces yo me he topado y les vuelvo a ver, y nunca me pueden decir, hermano, gloria a Dios, con la bendición estamos bien. Siempre, ahí más o menos, ahí la llevamos, y ahí estamos. Oye, entonces, ¿ya le ganó usted a Job? Las pruebas no son para toda la vida. ¿O Job se quedó con las pruebas para toda la vida? Por eso es un gran ejemplo. Job es el libro donde Dios nos enseña cómo son las pruebas. Y cómo son las pruebas del cristiano verdadero. Como dicen, ahí se va a ver si aguanta vara. Job no respingó. Perdió su familia, perdió todas sus posesiones, etcétera, etcétera. Y para acabarle de molar, le dejan todavía a la mujer. Que en vez de que lo consolara, orara por él, le pusiera las manos. Mira, Job, no te preocupes, yo sé que te desanimas porque eres humano. No, viene la chulis y lo acaba de una vez. ¿Qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Como diciendo, oye, ya olvídate de ese Dios. O sea, ¿solo te hiciste cristiano para estar sufriendo? ¿Solo para eso te metiste en esa religión? Estás así porque estás metido ahí, en esa secta. Eso es lo que nos dicen. ¿Y qué vamos a contestar como Job? Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Aunque por un momento, por la contaminación de sus amigos, ustedes tendrían que leer todo Job, empieza los dardos del enemigo a través de sus amigos. No, Job, tú te está pasando esto y esto y esto porque andas en pecado. Oye, esto y esto y esto y esto. Entonces llega un momento que Job como que se le empieza a poner al brinco a Dios. Y cuando empieza Dios a ver sus preguntas sarcásticas de Job, y Dios sabía por qué venían esas preguntas, de que Job llegó en un momento como que tambaleó su fe. Porque al principio a su mujer le contestó, es que Jehová dio y Jehová quitó. O sea, de él es todo. Nuestros hijos son de él. Nuestras cosechas, nuestros ganados, todo Dios lo ha dado.
Entonces yo no traje nada a este mundo. Pero cuando Job empieza a tambalear, en una de esas, le pregunta a Dios, Job, ¿con qué quieres ahora cuestionar? ¿Dónde estabas tú? ¿Lo han leído? ¿Dónde estabas tú cuando yo empecé a hacer el universo? Y hay un versículo que Dios le pone de ejemplo a Job. Mira, los hijos de Dios se asombraban ver las maravillas que yo hacía. En el libro de Job hay un versículo que se menciona a los hijos de Dios. De que cuando Dios estaba empezando a crear el universo y a poner todo en orden, los hijos de Dios ahí se refiere a los ángeles de Dios. Y los ángeles de Dios nada más observaban. Y cada vez que Dios terminaba una cosa, se asombraban ellos y miraban, y gloria a Dios, daban gloria a Dios. Por eso, ¿dónde estabas tú? O sea, Job, ¿me quieres venir a cuestionar esto que te está pasando? Yo te entiendo, pero mira, tú no conoces ni sabes el origen de todas las cosas. Yo sí, porque yo soy el creador. Bueno, para no alargarla, vemos que después de que Job empieza a agarrar la onda, ¿qué pasó al final? ¿Se acuerdan? Le devuelven el doble de todo lo que tenía. Y eso lo he visto. Y muchos hemos visto ese milagro de Dios. Que aquellos que han sido probados, miren, que después de las pruebas y aguantamos las pruebas y no nos achicopalamos y no renegamos de nuestro Dios, empiezan las bendiciones de Dios. Tengo un testimonio de parte de mi vida, ya se los he contado. Tenemos el testimonio del hermano Abraham, ¿verdad, hermano Abraham? ¿Te acuerdas? ¿Lo puedo contar, hermano Abraham? Para que vean la gloria de Dios. Es leve. Hermano Abraham, cuando él empezó, y ahora sí, aquí está para que él sea testigo que no miento, vinieron las pruebas. Y que de repente tuvo que empezar a vender toda su herramienta que se había hecho. Vendió parte de la herramienta y que de repente un día me viene y me dice, tuve que vender mis gallinitas ponedoras. Dios mío, se quedó sin huevos. Empezábamos a ayudarle, aquí está de testigo él, le damos su conito de huevo, hacemos una cooperación, etcétera, etcétera. Pero vimos que ahí es donde, en el tiempo de las pruebas, aguantó, venía, yo le decía, es ahora, es cuando más debes estar aquí en oración, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Pasó el tiempo de las pruebas. Y ahora él ha visto la gloria de Dios. Él les puede contar que pasó el tiempo de las pruebas. Se tuvo que perder parte, pero ahorita a estas alturas ya se recuperó, ¿sí o no? Ahí está. Ustedes les he contado mi testimonio, que se fueron 2 carros, se fue todo el equipo del grupo musical. Gracias a Dios no me dejó a patas, como dicen. Por lo menos una moto me quedó. Pero pasó el tiempo de las pruebas. Y hay de pruebas a pruebas. Depende tu llamado. Depende hasta dónde te quieras meter con el Señor. Porque si tú quieres estar aquí afuerita, no, yo quiero ser cristiano, pero ahí de lejitos, porque si me meto mucho, capaz que me empieza a probar Dios y como que no la voy a aguantar y mejor desde lejito. Están siguiendo a Jesús de lejos, como lo hizo Pedro. Viene el tiempo de la prueba de fe. Ahora era el tiempo de probar a los discípulos a ver si habían creído en su maestro que seguía. Y viene el tiempo de la prueba, la persecución. Y vemos a Pedro, ahí lo de eso, y empezaba a seguir de lejos a Jesús. Porque no quería estar cerca de Jesús, porque si me miran con Jesús me van a agarrar a mí también y me van a crucificar. Por lo tanto, de lejitos. Ya conocen la historia. Muy bien. Vemos entonces de que todo esto tenemos que entender sobre esto que estamos estudiando, el motivo con que estamos siguiendo al Señor.
Vemos acá que dice que ellos en el versículo 14, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Por las señales que él hacía, pero los motivos equivocados que ya había en su corazón. 15, pero entendiendo que Jesús, que iban a venir para apoderarse de él, hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué Jesús no hizo como los seres humanos? Que cuando ven a un político charlatán, porque eso es lo que son, algunos como que te cumplen a medias, y ven que tienen una lengua, pero de esas largas, la gente se empieza a tragar todo, y lo vamos a hacer nuestro presidente, ¿verdad? Nuestro gobernador, porque ya nos prometió todo lo que queríamos, y nos gusta su propuesta. ¿Y qué es lo que hacen? Se alaban ellos mismos, se dan la gloria ellos mismos, etcétera, etcétera. Se ganan el favor de la gente, etcétera, etcétera, el aplauso. Pero de una vez que estén en el poder, mangos. Ahora no voy a quitar la reforma. Confiaron en un Mesías equivocado. Vamos a darle el voto porque va a quitar la reforma educativa. Y sí dice 8,000 personas de una vez. Y cuando ya va a terminar el sexenio, y ahora esos 8,000 que estaban a favor, se les volteó ahora y ahí están en la avenida central manifestándose. Traidor, que se baje, que se quite, que se muera de una vez. Ahí lo escuchamos nada más. Porque pusieron su mirada en el hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Libro de Jeremías. Y eso es lo que querían hacer con Jesús. Pero Jesús, si hubiera sido como uno de estos tantos que mencionamos, pues él halagado y así, no, claro que sí, yo estoy con ustedes y vamos y hágame rey. Pero Jesús lo que quería no era eso. A él no le importaba, en ese tiempo, no le importaba llegar a ser rey. Porque sabía él que primero era la cruz, era el sufrimiento y después por toda la eternidad venía la gloria por parte del Padre. Y eso es lo que quiere que entendamos, que nosotros estamos aquí para cargar nuestra cruz y después del rapto, la gloria por toda la eternidad. Nos esperan 1,000 años de vacaciones, todo pagado. Las vacaciones que nunca pudiste tener aquí en tu vida. Nunca pudiste viajar a otros países a conocer otros lugares. Es más, no has podido ni ir a Puerto Arista porque no has tenido. Pero espérate tantito. No nos las vamos a acabar. Lo que dice Pablo, que la gloria postrera será mucho mejor que la que estamos ahorita. Y esa es la esperanza que tenemos. Por eso cuando no se les predica escatología a la iglesia, mira, no tienen esperanza. Sí saben que van a resucitar y que nunca más van a volver a vivir, pero toda esa profecías, toda esa esperanza de que se acabó el sufrimiento en el reino milenial, muchos no lo saben. Y eso hace que su fe no crezca. Por eso es importante conocer también las profecías. Tenemos que predicar todo el consejo de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque cuando encontramos esas promesas, Dios mío, ahí es donde empiezo a santificarme más porque aquel día se acerca. Y digo, ya falta poco, un día menos, como que estuviéramos viendo el calendario. Y cuando empezamos a ver las señales geopolíticas en el mundo, en Medio Oriente, las guerras y todo esto, estas son señales. Entonces yo debo estar más contento y más
preparado para el Señor, porque ya muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esta es la esperanza bienaventurada, dice Pablo, a que estamos llamados. ¿Tienes tú esta esperanza? El que tiene esta esperanza, las cartas de Juan dice, se purifica a sí mismo. Por lo tanto, aquellos que no tienen esta esperanza, de lo que no se espera, no se están purificando. Porque aquel que ya tiene esta esperanza, se purifica, se aparta más del pecado. O sea, yo quiero que me agarre bien el Señor. Yo quiero que me agarre limpio, lo más que se pueda. ¿Verdad? Limpiarme con la palabra todos los días, todos los días. Vengo a limpiarme. En la noche antes de acostarme, Señor, dame tu jabón. Quiero limpiarme en la sangre de Cristo. Porque hoy pequé. Porque tengo esta esperanza. Y es por eso que el cristiano que no tiene esta esperanza de irse con el Señor, no se está purificando. Por lo mismo, vuelve la lógica, no tiene esta esperanza. ¿Por qué? Tal vez porque no se lo han predicado, no se lo enseñan. Y si tú te has servido lo que has aprendido aquí todo este tiempo, dale gloria a Dios. Porque te ha servido para que tu fe crezca. ¿O te sientes así igual que cuando empezaste? ¿Ha crecido tu fe? ¿Tienes esta esperanza? ¿Te ha servido mucho? Entonces dale gloria a Dios. Jesús no quiso hacerse rey porque no era su tiempo. Él sabía que nada más venía a lo que venía, a dar la vida por los pecadores. Y que Él sabe que su reino viene todavía, aunque Él es rey y ha sido rey por toda la eternidad. Nada más que, como dice Filipenses, se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. Él ya era un rey. Él es el rey del universo, el que creó todo. Y el rey, ese rey, imagínense qué rey vemos aquí terrenalmente, que se va a despojar de su reino. Y va a despojarse de su reino y baja a este mundo y nos viene a lavar los pies. Nadie lo hace. Porque sabía que su reino, aunque él era rey, se había despojado un tiempo para que viniera la redención para nuestras vidas. Y que su reino comenzará cuando él baje en su segunda venida en el reino milenial, porque él estará reinando. Él será el rey del universo, el rey mundial, el presidente mundial de todo el mundo que esté cuando comience el reino milenial. Y como gobernador de Jerusalén, el rey David. Y los 12 apóstoles gobernarán las 12 tribus. Y la iglesia, ¿qué va a reinar? Las naciones. Las jerarquías que van a ver, Apocalipsis capítulo 1, va a gobernar la iglesia, gobernaremos a las naciones y estaremos siempre con Jesús, donde ya se acabó los problemas, el matrimonio, los hijos, la familia, la pobreza, la opresión, etcétera, etcétera. Mira, un día se tiene que acabar, no es para todos los días esta vida. Como dice un dicho, esta vida es un sufrir. No, tampoco, porque tenemos a alguien que nos da las fuerzas para seguir viviendo para Él. Y esto es la esperanza que tenemos, que un día se acabará todo esto. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es aquí cuando empezamos a escudriñar. Señor, vemos tus promesas de lo que viene más adelante. Será la gloria que disfrutaremos juntamente contigo en la otra vida. Mientras tanto,
tenemos que seguir tus pisadas, confiando en ti totalmente, de que nunca nos hará falta el pan de cada día, como dice tu palabra. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y así, en esa fe, en esa confianza, estaremos siempre firmes hasta que tú vengas por nosotros. Señor, tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que vencemos al mundo porque tú has vencido. Y por eso nos das de tu espíritu para que con ese poder que actúa en nosotros podamos seguir viviendo, sobrellevando las cosas, las situaciones de cualquier índole en esta vida, teniendo muy claro que ya falta muy poco, muy poco. Señor Jesús, ven pronto. Te esperamos. La iglesia dice, sí, ven Señor Jesús. Gracias, Padre, por esta primera parte de tu palabra. A todos los que nos ven en las redes sociales, que estén viendo este video o que vayan a ver algún día, tal vez tú no tengas esta esperanza. Tal vez pienses que ya no hay solución para tu matrimonio, tus hijos, tu situación económica, no tienes dinero, no tienes trabajo. Mira, Dios ha hablado a tu vida. Tienes que confiar en Él totalmente. Pero lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados para que Jesús te regale la salvación hoy mismo. Antes de darte las cosas, antes de darte el sustento de cada día, primero tienes que ponerte a cuentas con Él, para que Él te perdone tus pecados. Tienes que reconocer que has hecho lo malo delante de Dios desde que tuviste la edad para discernir y entender lo bueno y lo malo delante de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿No te gustaría recibir hoy el regalo más grande que Dios te da, gratuitamente, gratis, la salvación? ¿Qué tendré que hacer yo, me preguntarás, para recibir esa salvación gratis? Número 1, arrepiéntete de todo corazón y dile así estas palabras con todo tu corazón, ahí donde estás, escuchando este video, escuchando esta prédica, en un hospital, en tu casa, en el carro, donde quiera que te encuentres. Dile así con todo tu corazón. Repite conmigo. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador delante de ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Haz de mí una persona nueva y enséñame a vivir el resto de mis días para ti. Gracias por haberme hablado a través de tu palabra. Ahora entiendo por qué no van bien las cosas conmigo. Y por eso estoy orando con todo mi corazón, para ponerme a cuentas contigo y después me puedas bendecir. Señor Jesús, gracias por perdonarme y por salvarme en esta hora. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha orado por primera vez y ha repetido estas palabras conmigo, la salvación ha llegado a su vida gratis. La salvación es por fe y por gracia.
Le recomiendo que comience a leer su Biblia de Mateo a Apocalipsis. Tiene que leer la Biblia para que Dios le hable y usted platique todas las noches con Dios en la oración. Si hay una iglesia cercana a su domicilio, en la ciudad que vive, en el país, busque una congregación cristiana donde le prediquen el evangelio. Ya no más religión. La religión no le ha traído nada bueno a su vida. Así que, si usted quiere venir a esta iglesia, vivo en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Queremos conocerlos, déjenos un mensaje, un messenger para orar por usted y darles unas instrucciones. Entre tanto, les bendecimos y que Dios lo guarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios.